Capítulo 16. Sueño concedido. Llevábamos varios años con nuestro negocio y en el sentido material todo iba sobre ruedas, pues nuestra situación económica mejoró notablemente. Pudimos invertir en 2 propiedades aparte de nuestra casa, pensando en que eran años de vacas gordas y había que prever por si luego venían las flacas. Sin embargo, Marila y yo siempre teníamos presentes las experiencias vividas en misiones cristianas y orábamos que nuestros hijos pudieran experimentar lo mismo. Tratábamos de aprovechar todas las oportunidades posibles para infundirles el conocimiento de Dios en forma personal y viva, participando de todo evento que pudiera contribuir a ello. Los veranos nos íbamos como familia a un campamento cristiano en Estados Unidos, donde Marila y yo colaborábamos en la cocina, mientras nuestros hijos participaban del entorno espiritual. No obstante, nos dábamos cuenta de que eso no era suficiente, pues la influencia de los amigos en el colegio podría arrastrarlos a lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, nosotros teníamos 2 autos nuevos, uno grande y el otro era un Volkswagen Escarabajo, un bocho. Pues bien, a nuestros hijos les daba vergüenza que fuésemos a recogerlos al colegio en el bochito, ya que sus amigos elitistas se podían burlar. Nos preocupaba lo desubicados que estaban. Marila y yo nos encontrábamos en un punto en el que debíamos tomar una decisión, pues nuestros hijos estaban entrando en la adolescencia y el peligro de ser influenciados negativamente iba en aumento. Honestamente, nuestro corazón no estaba en el negocio. Solo lo considerábamos un medio que Dios nos había provisto no para enriquecernos, sino para en un futuro poder lograr nuestro sueño de estar en un entorno idóneo donde la familia pudiéramos crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios. Por años, esa fue nuestra oración por nuestros hijos, ya que nosotros lo habíamos vivido y anhelábamos que ellos pudieran tener una experiencia similar. En esos días, Marila recibió una llamada telefónica de una amiga del colegio que hacía muchísimos años que no veía. La razón de la llamada era porque Tere, su amiga, había visto en el periódico una foto de toda la familia de Marila que conmemoraban los 50 años de casados de mis suegros. Tere sabía que casi toda la familia de mi esposa se había convertido a Cristo y habían sido bendecidos por él. Al ver aquella foto en el periódico, sintió el impulso de llamarla, pues se encontraba en gran necesidad y le pidió que fuese a verla. Marila fue inmediatamente y se encontró a Tere desesperada por los muchos problemas familiares y personales que estaba atravesando. Le compartió el Evangelio y a partir de ese día comenzó una labor de discipulado con ella. Tere abrió su casa para tener estudios bíblicos y todas las semanas invitaba a otros amigos y familiares con quienes compartíamos la palabra. Carlos, su esposo, al principio se resistía y se oponía enérgicamente a lo que estaba sucediendo, pero más adelante Dios le tocó también a él y experimentó una verdadera conversión. Después de esa experiencia les vino una prueba económica muy difícil, aunque ellos se mantuvieron asidos a Cristo. Se trasladaron a la ciudad de Monterrey y allí Dios les iluminó con un proyecto innovador de un sistema informático que controla en tiempo real el personal e inventarios de las grandes cadenas de autoservicios. Hoy día, ellos son dueños de una gran empresa con muchos empleados en distintas ciudades de México. Y lo maravilloso es que no se atribuyen mérito alguno. Reconocen que Dios les ha puesto en esa situación por pura gracia. Su deseo ahora es servir al Señor. Recientemente han iniciado un ministerio de consejería cristiana dirigido a personas que por distintas causas
se sienten angustiadas. Quienes conocimos a Carlos antes de su conversión, no podemos menos que maravillarnos ante la obra portentosa que Dios ha obrado en él, transformándolo en la persona humilde que hoy es. Otro testimonio que quiero compartir es el de nuestro sobrino Otón Jr., quien había dejado los estudios y andaba con malas amistades experimentando con drogas. Él quería ser actor y le exigía a su padre que lo apoyara económicamente, pues quería irse a Hollywood para allí tratar de abrirse camino en el medio artístico. Su padre, al entender que el entorno no sería el adecuado para su hijo, le hizo una proposición. Le dijo que si iba a un instituto bíblico en Argentina para estudiar la Biblia por un año, después le apoyaría económicamente en su deseo de irse a Hollywood. Otón Jr. accedió a ello de mala gana, esperando que ese año pasase pronto. Los primeros 3 meses en Argentina los pasó rebelándose por todo y pensando que no aguantaría más. Pero un día Dios le mostró su verdadera necesidad y experimentó una genuina conversión. La situación cambió por completo, ya que comenzó a disfrutar el estudio de la Biblia y la comunión con sus compañeros. El cambio fue sobresaliente hasta el punto de que ya no solo pensaba estar allí un año. Al final estudió los 3 años en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. El último año que Otón Jr. estuvo en Argentina, mi cuñado se tomó un año sabático y se fue con su esposa e hija a pasar el año allí, pues consideró que les haría bien a todos ellos. Fue entonces que, hablando Marila con él por teléfono, mi cuñado le dijo: «Si yo fuese vosotros, con la edad que tienen vuestros hijos, me vendría a vivir aquí, pues es el lugar idóneo para su crecimiento». Aquellos lo tomamos como la confirmación de nuestras oraciones. Entendimos claramente que Dios nos llevaba a la Argentina. De hecho, por años, cada vez que alguien nos preguntaba que cuál era el país que más nos había gustado en Latinoamérica, siempre respondíamos Argentina y Chile. En cuanto a Otón Jr., al finalizar su tiempo en Argentina, en vez de irse de artista, decidió estudiar en una universidad cristiana en Virginia, Estados Unidos. Allí concluyó 2 carreras y actualmente vive en Los Ángeles, California, donde se está abriendo camino para producir películas que contengan un mensaje cristiano. Comenzamos a prepararnos para el gran cambio que íbamos a experimentar como familia. En relación al negocio, empezamos a buscar la persona idónea para quedarse a cargo como gerente y con quien nos mantendríamos en comunicación vía internet. Fijamos la fecha de partida, que sería a principios del 2003. Para entonces debíamos tener todos los cabos atados. Llamé a mi madre, quien ya tenía 86 años, y a mi hermana, y les comuniqué que en breve nos trasladaríamos a vivir a la Argentina. Las animé a venir a Torreón, pues de otra manera ya no sería posible, pues nos íbamos de ese país. Al principio, mi hermana me dijo que nuestra madre ya estaba muy mayor para viajar, pero al día siguiente me llamó diciéndome que se venían a México por un mes. Fue maravilloso tenerlas con nosotros y poder disfrutar de ellas. Pudieron conocer el negocio que teníamos y también nos fuimos de vacaciones a una playa del Pacífico. Esa fue la primera vez que mi madre salió de España. Para la fecha prevista, ya habíamos vendido todos nuestros muebles y habíamos alquilado nuestras casas a empresas extranjeras. También habíamos dejado el negocio en manos de una amiga de Marila, quien se iba a encargar de todo. El Señor nos estaba llevando de la mano. Nos despedimos de la familia y seres queridos
y volamos hacia la Ciudad de México, desde donde al siguiente día tomaríamos el vuelo para Buenos Aires. Esa noche, en el hotel en México, tuvimos un gran susto, pues a las 10 de la noche, cuando ya estábamos en la cama, comenzó a moverse todo y desde el 8º piso bajamos corriendo por las escaleras con los otros huéspedes. El seísmo duró casi 2 minutos y fue de bastante intensidad. Todos salimos a la calle, a la puerta del hotel, donde estuvimos por 2 horas, hasta que ya subimos de nuevo a nuestra habitación. Gracias a Dios no pasó nada, solo un buen susto. Pensé, vaya cómo nos despide México. Tuvimos un buen vuelo y por fin llegamos a Buenos Aires, desde donde Alfredo Jiménez, un hermano muy servicial, nos trasladó a San Miguel del Monte. Marila, mi hija, tenía 15 años y David 12 cuando llegamos a la Argentina. Ya mi cuñado Otón y su familia hacía un mes que se habían regresado a México y acordamos habitar la misma casa que ellos tuvieron alquilada durante el año que estuvieron allí. También nos vendieron a buen precio el coche que habían comprado. De esa manera llegamos a Argentina con casa montada y auto en la puerta. San Miguel del Monte es un hermoso pueblo de aproximadamente 20.000 habitantes a 100 kilómetros al sur de Buenos Aires. Es un lugar turístico que tiene una laguna donde en tiempos de verano mucha gente va a pescar y practicar deportes acuáticos. Allí está emplazada la Fundación Palabra de Vida, una comunidad cristiana donde viven más de 70 familias. El trabajo lo iniciaron hace 35 años 2 o 3 familias quienes comenzaron a organizar campamentos de verano para jóvenes a los que, además de ofrecerles un programa deportivo y juegos, se les enseñaba de la palabra de Dios. La obra fue creciendo hasta el punto de disponer hoy de un instituto bíblico donde cada año se preparan más de 500 estudiantes de muchos lugares del mundo, principalmente de Latinoamérica. Durante todo el verano siguen los campamentos, en los que participan alrededor de 600 jóvenes cada semana. Además tienen un colegio bilingüe desde jardín de infantes hasta la preparatoria y un gran centro médico. Las familias de la comunidad están involucradas a pleno tiempo en los diferentes departamentos de la fundación. Profesores del instituto y del colegio, médicos, dentistas, enfermeras, área de mantenimiento y el campo del cual se proveen de carne y verduras. Cuando nos vimos en aquel entorno, no pudimos menos que alabar a Dios con todo nuestro corazón por habernos concedido ese sueño de poder vivir con nuestros hijos en un lugar semejante. Marilita y David entraron en el colegio y rápidamente se adaptaron al nuevo lugar. Yo cada 3 meses viajaba a México por 2 o 3 semanas para encargarme de las compras y supervisar el negocio que, por cierto, iba decayendo poco a poco. Nos dimos cuenta de que era muy complicado manejarlo adecuadamente a distancia y comenzamos a orar para venderlo antes de que cayera más. Dios obró el milagro y precisamente fue mi ex jefe Gerardo quien se interesó en el negocio para un familiar. Ese año viajé a México en 4 ocasiones, hasta que por fin el negocio pasó a manos de su nuevo dueño. Otro milagro impresionante que quiero relatar es la forma en que Dios nos guió a la adquisición de nuestra vivienda actual. Decidimos comprar una casa al lado de donde vivíamos, pues pensábamos estar bastante tiempo en Argentina. Mi cuñado Otón nos había dicho que antes de comprar le preguntásemos al doctor Martín, un médico misionero de Palabra de Vida, quien tenía un gran terreno, y en una ocasión le comentó que era demasiado grande para él. Nosotros no nos atrevíamos a preguntarle,
pues nos parecía pretender demasiado, ya que el terreno estaba dentro de la fundación y nosotros no éramos misioneros de palabra de vida. Fue entonces que decidimos adquirir esa casa en el pueblo. Concertamos la cita para el siguiente día, pues el dueño residía en Buenos Aires. Esa misma tarde, después de hablar con esa persona, nos pusimos a orar mi esposa y yo, diciéndole al Señor que ya habíamos tomado la decisión, pero que si nos estábamos equivocando, Él podía impedirlo de alguna manera. Al rato sonó el teléfono y era precisamente el doctor Martín quien preguntaba por otra persona, una tal señora Rosa. Marila le contestó que se estaba confundiendo, le dijo: «Soy la hermana de Otón». El doctor se disculpó, diciendo que había marcado sin querer el número antiguo de Otón, pues estaba junto al que quería marcar. Marila aprovechó para decirle que su hermano le había comentado que hablásemos con él sobre su terreno, pero que no nos habíamos atrevido, y que acabábamos de apalabrar la compra de una casa en el pueblo. El doctor nos dijo que antes de que comprásemos quería enseñarnos lo que él nos ofrecía, y vino a buscarnos en ese mismo momento para llevarnos a su terreno. Si queríamos, nos vendía la mitad de lo suyo, o sea, 2.500 metros. Cuando lo vimos, entendimos que ese era el lugar adecuado, porque así nuestros hijos estarían dentro de la fundación y sus amigos serían los hijos de los misioneros. Fue sorprendente la forma como Dios permitió que el doctor Martín se equivocara de número y nos llamara a nosotros justo un día antes de que comprásemos casa en el pueblo. Inmediatamente llamamos a la persona de Buenos Aires para decirle lo que había sucedido y que no viajase a Montes, pues nos habíamos decidido por la nueva oferta. Fue así que pudimos construir nuestra casa en ese gran terreno, donde ya el doctor tenía plantado 8 pinos grandes y varios árboles frutales y de ornato. Para septiembre de ese año nos trasladamos a nuestra casa, aunque aún los albañiles seguían terminando detalles. Mi madre y mi hermana, quien ya estaba jubilada, llegaron para pasar con nosotros 3 meses, hasta el 15 de diciembre. Verdaderamente era un sueño lo que estábamos viviendo. Esa Navidad nos fuimos los 4 a México para pasarla con la familia allí. Al año siguiente, Marila y yo comenzamos a estudiar en el Instituto Bíblico. Era la realización de otro deseo que siempre habíamos tenido. Éramos, obviamente, los más viejos de la clase, pero nos sentíamos rejuvenecidos al tener tantos jóvenes como compañeros. Nuestros hijos disfrutaban el entorno campestre y los deportes que en Palabra de Vida tanto se enfatizan. Anexo a la casa, construimos un gran salón de juego donde teníamos un asador, una mesa de ping-pong y cuarto de huéspedes. Ese lugar fue muy usado para reuniones de nuestros hijos con sus amigos y con la iglesia. Yo estudié casi 2 años en el instituto. Marila solo estuvo 3 meses, pues tenía que dedicarse a atender la casa. Eso es lo que dice ella. Yo creo que se rajó por los exámenes. Por mi parte, me vi forzado a sacar notas altas, pues David, mi hijo, siempre estaba controlando mis calificaciones y exigiéndome buena nota, si quería que él también la sacara. ¡Qué hijito mío! A él lo que le interesaba era el fútbol y estar con sus amigos. Nunca lo vimos haciendo tareas en la casa. Solamente cuando le faltaban 2 o 3 días para los exámenes, se ponía a estudiar. Marila, mi hija, en cambio, siempre fue muy esforzada y se integraba con esmero en las actividades de la iglesia y de la fundación. Sacó varios premios en los concursos anuales de jóvenes involucrados que Palabra de Vida organiza. En el mismo tiempo que llegamos nosotros a Argentina, conocimos a una familia
que en esos días había llegado a Monte con la intención de que sus hijos estudiaran en el colegio cristiano. Ellos vinieron de la provincia de Santa Fe y al ser también recién llegados, desde el principio nos hicimos amigos. Ellos estudiaron 1 año en el instituto. Son una familia de 7 miembros, los padres, Héctor y Estela y 5 hijos, Valeria, Diego, Florencia, Jimena y Antonella. Ellos descienden de alemanes y destacan por su pelo rubio. Desde que nos conocimos hemos estado muy unidos y han llegado a ser casi nuestra familia. Héctor es albañil y viven con bastante sencillez, pero son muy felices y en su hogar hay una gran armonía. Casi todas las semanas, ya sea en su casa o en la nuestra, nos reunimos para disfrutar un buen asado. Sus hijos mayores están estudiando magisterio y arquitectura. Las 2 que siguen están en el colegio y aprendieron inglés con mucha facilidad. Y la pequeña también es inteligentísima. Estela ha llegado a ser una amiga muy especial para Marila. Para Antonella, quien ahora tiene 6 años, soy como su abuelo. Después de mi tiempo en el Instituto Bíblico, me dediqué a vender joyería de fantasía viajando periódicamente por los pueblos y ciudades de distintas partes de Argentina. Sobre todo en época de verano viajaba cada año por la costa atlántica, la cual me recorría desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Plata. También, en alguna ocasión, me fui a vender al sur del país. Allí visité lugares hermosísimos como Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Verdaderamente Argentina tiene lugares bellísimos. En algunos de estos viajes me acompañó mi amigo Julio Polacci, quien es de mi misma edad y desde que se convirtió a Cristo tiene un gran celo por compartir el mensaje de salvación. Él visita con frecuencia la cárcel con el fin de predicarles a los presos. Su esposa, Mónica, quien es profesora en el colegio cristiano, es otra de las amigas de Marila. La verdad, en Palabra de Vida, a pesar de que no somos misioneros, nos recibieron con un amor impresionante, siempre tratándonos como parte de la fundación. Me faltaría espacio para mencionar las muchas personas que nos hicieron sentir bienvenidos, como nuestros vecinos, Eduardo Colombo y Mari, su esposa, el doctor Rubén Martín y su esposa Betty, Alfredo y Adriana Jiménez, las familias Nogueira, Benedetich, Fiordelli, Trufa, Fernández Paz, Nuech, Rosotto, Osvaldo y Alba, etcétera, etcétera, etcétera. La labor que realizan todos allí es ejemplar. Unos en la administración, otros en la enseñanza y otros muchos en el aspecto práctico de mantenimiento, como plomería, carpintería, electricidad. Otros hermanos queridos son Julio Ramírez y su esposa Susana. Qué maravillosa es la familia de Dios. Este último año conocimos también a un matrimonio muy especial, Germán y Ana. Él renunció a su trabajo de gerencia en una cadena de electrodomésticos para venirse con toda la familia a estudiar en el Instituto Bíblico. Verdaderamente han dado un paso de fe, pues aunque no tienen asegurado su sostenimiento, están comprobando la fidelidad de Dios proveyéndole para sus necesidades. Poco antes de nuestro viaje a México estuvimos juntos comiéndonos un asadito y tuve la oportunidad de compartirles algunas experiencias de mi vida cristiana. Después de ese tiempo, ellos me animaron mucho a escribir mis memorias para la gloria de Dios. Cuando estábamos en México recibí un correo de ellos diciéndome que no cesaban de orar para que empezara a escribir. Sin duda Dios contestó sus oraciones, pues unos días después sentí el impulso de comenzar. Otro sueño y anhelo que Dios me concedió fue la venida a Argentina cada año de mi madre y mi hermana. Estuvieron viniendo 4 años consecutivos y se pasaban 3 meses con nosotros. Excepto el primer viaje, siempre llegaban el 15 de diciembre
y se regresaban a Sevilla el 15 de marzo. Mi hermana y yo estamos convencidos de que esos viajes le alargaron la vida a mi madre, pues se escapaba de los inviernos en España. Cuántos momentos maravillosos pudimos pasar con ellas. Para mis hijos fue muy importante la convivencia con su tía y su abuela. Aunque mi madre aún podía caminar, teníamos una silla de ruedas en la que yo la llevaba a darle la vuelta a la laguna a través de los eucaliptos que en parte la bordean. Tardábamos más de 2 horas, pues son 11 kilómetros, aunque no nos cansábamos. Jamás podré olvidar esos momentos en que ella irradiaba felicidad con nuestra perrita, la Canela, que nos acompañaba corriendo y metiéndose en la laguna para refrescarse. También mi hermana y mi madre me acompañaban a veces a mis viajes de venta y de esa forma pudieron conocer y disfrutar de muchos lugares. Marila y yo nos habíamos comprado un pequeño estudio en el centro de Buenos Aires y lo usábamos cuando requeríamos pasar unos días en la capital por algún asunto. También a veces lo alquilábamos por días a gente relacionada con Palabra de Vida. Con mi madre y mi hermana también pudimos disfrutar muchos días en la capital y la recuerdo mirando los altos edificios y diciendo: «¡Mira! ¡Qué impresionante!». Yo le decía de broma: «Mamá, ¿verdad que esto es mejor que Sevilla?». Ella me respondía: «Pues claro». Mi hermana nada más nos oía. El último año que vinieron a la Argentina mi madre tenía 91 años y recuerdo que cuando estaban por regresar a Sevilla, mi hijo le dijo: «Abuela, el próximo año de nuevo se vienen para acá, ¿verdad?». Ella le respondió: «No creo, hijito. El año que viene voy a estar en la otra vida». Y así fue. Un día de febrero del siguiente año recibí una llamada de mi hermana diciéndome que mamá se había sentido mal y estaba en el hospital, pero que no me preocupara porque a lo mejor no era nada, que ya me avisaría. No obstante, yo hice rápido la maleta y me fui al aeropuerto desde donde llamé a mi hermana. Ella me contestó llorando, pues mi madre acababa de fallecer. No me cabe la menor duda de que desde ese momento comenzó a disfrutar de la presencia de Dios. Resumiendo estos 7 años que llevamos viviendo en Argentina, podemos decir que el habernos trasladado allí fue una decisión totalmente dirigida por Dios. Nuestros hijos también lo creen así, pues son conscientes de que esas vivencias en Palabra de Vida, en continuo contacto con la Palabra de Dios, les ha provisto de unos principios y formación a los cuales podrán recurrir en las distintas y difíciles situaciones que tendrán que enfrentar durante su transitar por esta vida. En estos momentos, mi esposa y yo nos encontramos en Torreón con nuestra familia aquí. La mamá de Marila falleció imprevistamente el año pasado. Providencialmente Marila se encontraba de visita aquí y prácticamente su madre expiró en sus brazos. Fue una gran mujer de Dios. A través de ella se convirtió casi toda su familia. Su padre tiene 86 años y estos meses hemos podido estar cerca de él y sacarlo a las compras del supermercado que tanto le gusta. Como mencioné en la introducción, llegamos a México el 15 de mayo y dentro de unos días, el 15 de noviembre, regresaremos a Argentina. Estos 6 meses hemos dejado nuestra casa alquilada a una familia de Costa Rica que ya se regresan a su país después de haber estudiado un año en el instituto. Nuestros hijos, como les dije, están abriéndose camino en Europa y aunque a veces no resulta fácil, no tenerlos a nuestro lado, sabemos que Dios los cuidará mejor de lo que nosotros lo haríamos. Por ello, cada día nuestra oración prioritaria es que Él los guarde de toda especie de mal.
Parece que este año ellos van a pasar la Navidad juntos en Holanda. Hace unos días Paco y Robina nos confirmaron que se vienen a pasar las fiestas de Navidad a Argentina y estarán Dios mediante más de un mes con nosotros. Y la vida continúa.